El doctor Néstor Kirchner decía que el Estado es el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión social y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud, la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Que es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y así es como comenzamos a pensar en la concepción de un Estado promotor, presente, activo, reubicando al Estado desde un lugar protagónico, desde el lugar que nunca debió abandonar, porque, bueno, vivimos momentos difíciles justamente por la ausencia del Estado, porque se abandonaron las políticas públicas, porque mucho de lo que hemos visto acá tiene que ver con cuando vemos el tren de abordaje sociosanitario, de desarrollo social y salud, que recorre aquellos pueblos que quedaron a la orilla de la vía. Nosotros solemos decir a la orilla del camino. Estos pueblos quedaron abandonados a la orilla de la vía. Creo que todos recordamos, salvo los más jóvenes, que ramal que para, ramal que cierra. Y así fueron quedando estos pueblos olvidados que en el año 2004 la doctora Alicia Kirchner decidió recuperar el tren. Este tren no ha sido creación de nuestro gobierno. Esto lo creó Ramón Carrillo y Eva Perón. No es nada novedoso, no estamos haciendo nada que no se haya hecho. Simplemente recuperamos, como decía anteriormente, esta mirada de lo sociosanitario, de cómo llegar a aquellos pueblos que no tenían acceso al sistema de salud. Y entonces el tren cumple esa función. Al comienzo había un oftalmólogo que iba en el tren, que hacía el examen oftalmológico y de acuerdo a lo que encontraba, a la patología existente, pero fundamentalmente lo que aparecían era vicios de refracción. Cuando veíamos, y yo veía las gráficas de cuál era la demanda, habían dos demandas que me llamaron la atención y que, bueno, me interrogué a mí mismo, ¿qué pasa acá? Llamé a la gente del tren en aquel momento y le dije, escúcheme, ¿por qué tenemos tantos obesos desnutridos? Obesos desnutridos. Esto yo no lo recordaba, no lo había visto. Bueno, eso tenía una explicación. ¿Y cuál era la explicación? Que la gente, desde gente muy joven, estaba desdentada. Que más allá que tuvieran el cabrito o tuvieran el charqui, no lo podían incorporar como alimentación porque no tenían con qué masticar. Y entonces decidimos crear un camión como estos que ustedes vieron, donde tenemos 6 protecistas y que realizan prótesis dentales para los pueblos. El tren se detiene 5 días en cada pueblo y bueno, allí categorizamos, priorizamos y fijamos quién es la gente que más necesita, sobre todo comenzando por las embarazadas, por la gente joven, después por los dentados totales. O sea, tenemos un protocolo que nos permite también ir viendo cómo llegamos a aquellos sectores que más necesitan de esto. Y fue una respuesta muy interesante, que nos sorprendió
porque realmente no pensábamos que íbamos a tener una demanda tan importante. Bueno, comenzamos a reparar estas deudas sociales, estas brechas, y después con anteojos iba al oftalmólogo, hacía el diagnóstico, vicio de refracción, miopía, hipermetropía, presbicia, disminución de visión por cataratas. Y bueno, nos planteamos qué hacer, porque también en una primera instancia, cuando no se contaban con recursos tecnológicos, se traía la receta a Buenos Aires y después de 3 meses o 4 volvía el tren y se llevaban los anteojos que se habían, digamos, las recetas del primer pasaje. Cuando analizamos esto, bueno, vimos que había algunas situaciones donde el 50% de los anteojos que se habían llevado no llegaban a destino porque la gente había vuelto al campo, al rancho, a su pueblo, y no volvían a buscar los anteojos. Entonces vemos que era un trabajo que a lo mejor tranquilizaba conciencias, pero no solucionaba los problemas. Entonces decidimos que así como subíamos un oftalmólogo, podíamos subir un técnico óptico, generar en el propio tren un laboratorio para la fabricación de anteojos, para la producción de anteojos. Hicimos algunas pruebas y bueno, terminamos haciendo esto, que significa que en 20 minutos máximo la gente se va con los anteojos, donde tienen la posibilidad de elegir el marco, sea un niño, sea una mujer o sea un hombre. Elige el marco y allí el técnico en 20 minutos máximo les entrega los anteojos. Y esto nos genera situaciones que para mí son muy movilizantes, porque gente que no veía de pronto vuelve a ver, chicos repitentes que no repetían porque no veían, y entonces uno dice, bueno, entonces esto sirve, y si sirve, lo hacemos solamente en el tren. Y teníamos estas unidades móviles sanitarias y dijimos, bueno, no estaba previsto esto, teníamos unos dormitorios, habíamos hecho camiones, es decir, era otra la función que iban a cumplir algunos de estos móviles, y los transformamos en unidades de prevención de la ceguera, de reparación de los problemas visuales. Y hoy llevamos esto lleva más o menos, no llevamos al año, pero con las unidades móviles llevamos aproximadamente 7 meses haciendo esto en distintos lugares del territorio. Llevamos más de 40.000 anteojos entregados. Y bueno, y ahora estamos ampliando ya la flota para desarrollar un programa que va a ser exclusivamente de salud ocular para poder dar demanda a todos los sectores de la comunidad en las distintas regiones del país. O sea, ¿con esto qué quiero decir? ¿Está todo hecho? No, de ninguna manera. ¿Hay vocación? Sí. ¿Hay vocación de servicio, de entrega, de ver cómo estamos cerca de gente, cómo son los problemas? Sí. ¿Y nos falta mucho? Es verdad. Pero también estamos generando las herramientas para dar todo este tipo de respuesta. Estamos haciendo prevención del cáncer del cuello, muchas de estas unidades móviles, el tren sanitario también. Se hace colposcopía, Papa Nicolau y detección del cáncer de cuello uterino. Estamos haciendo detección del cáncer de mama en lugares inaccesibles. Y por allí nos encontramos con grandes sorpresas, porque poblaciones absolutamente vírgenes de cualquier examen nos encontramos con una incidencia del 15-16% de patología mamaria preoncológica y algunos oncológicos, lo cual nos permite actuar y hacer las derivaciones inmediatamente. Pero esto también nos está alertando, porque tenemos que trabajar mucho antes, desde la prevención, no ir a hacer la detección tardía
¿sí? Decir que bárbaro todo lo que hicimos, sino que lamentable que no lo hayamos hecho antes, que no hayamos tenido esta mirada antes. Pero bueno, estamos aprendiendo. Creemos que es un modo de abordar estas políticas públicas del territorio, del espacio local, y acá estamos llegando ahora con los móviles del Ministerio del Interior para documentar o para incorporar a los indocumentados, porque los indocumentados no pueden acceder a la asignación universal por hijo, porque los indocumentados no pueden acceder al Plan Nacer. Entonces, ¿cómo vamos generando todo un movimiento que nos permita ir incorporando este derecho que tienen los argentinos de poder vivir mejor, de mejorar su calidad de vida? Pero bueno, esto tiene que ver con una mirada de las políticas públicas. Tiene que ver con una mirada integral e integrada de las políticas públicas, desde la intersectorialidad, desde la interjurisdiccionalidad. ¿Por qué intersectorialidad? ¿Por qué interjurisdiccionalidad? Porque primero articulamos entre nosotros como organismo del Estado. En esto que veíamos recién, tren, camiones sanitarios o móviles sanitarios, trabajan distintos programas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, de Educación, de Trabajo y del Ministerio del Interior. También se incorporaba una oficina de ANSES para la asignación universal por hijo. O sea, que en realidad es que el gobierno de alguna manera se traslada a través de las distintas áreas de responsabilidad institucional para llegar a estos sectores que, bueno, no tienen un acceso fácil o no se les hace fácil la vida. Allí tratamos de estar. Por eso la importancia de la intersectorialidad, la mirada amplia de la salud. La salud, decíamos, que es más allá, es más que la enfermedad, fundamentalmente la necesidad que tenemos de no enfermarnos en tanto y en cuanto tengamos todos aquellos otros elementos que hacen a condiciones de vida, que hacen a desarrollo humano y que tienen que ver con la interacción articulada de los distintos ministerios del Estado Nacional, articulando con las provincias interjurisdiccionales, articulando con los municipios y trabajando con la comunidad. Por eso hablamos que desde el enfoque de los determinantes de la salud y de la protección de derechos es cómo debemos abordar integral e integradamente las políticas públicas. Y vemos acá en esta mina, nación, provincia, municipio, comunidad, política sanitaria de abordaje territorial.